Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa especial de Halloween 2022. Bienvenidos goblins, esqueletos, vampiros, brujas y demás criaturas de la noche a esta charla súper especial que vamos a tener con unos invitados súper geniales. Primero que nada, me gustaría introducir a Goblin Archives, también conocido como Nick, una de las personas que está revolucionando el género de horror con su juego llamado Liminal Horror. Goblin, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por venir. Además, acompañándonos también por aquí está Josh Domansky, el creador de Devour, una aventura también que está revolucionando de una manera increíble y fresca el horror en los juegos de rol de mesa. Josh, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Excelente. Además de eso, vamos a tener por acá también algunos invitados extras a la charla, pero antes de mencionarlos, quería hacer por allí, mandarle un saludo a Julie de Colmena, debido a que no nos va a poder acompañar en esta charla, pero la vamos a extrañar bastante y le mandamos por allí un abrazo. En este caso, también invitamos por allí a José. Bienvenido, José. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy encantado, aunque ha sido todo muy precipitado y noto la presión del escenario. Al final de cuentas, lo que vamos a hacer es charlar un poquito con los invitados, pasarla bien y enterarnos de algunas de las cosas que son bastante interesantes que rodean todo este juego y toda esta escena dentro de los juegos de rol independientes. Así que una vez que acabamos de introducir y presentar básicamente a todos, vamos a comenzar por ahí con algunas preguntas para nuestros super invitados. Primero que nada, me gustaría comenzar con Goblin Archives. Goblin, ¿puedes contarme un poco acerca de quién eres y qué es lo que haces en la escena de los juegos de rol independientes? Soy un diseñador de juegos de rol, vivo en Estados Unidos. He creado el juego Liminal Horror, que es un hack para el juego llamado Cain. Y son unas reglas muy directas, muy simples, un sistema que nos permite jugar in media res en un escenario de horror, teniendo unos personajes muy normalitos. Y son personajes que viven en un mundo insólito, de miedo, que lo pasan mal y que poco a poco van cambiando. Algo que me interesa mucho del Liminal Horror es básicamente cómo podrías describir qué tan diferente es Liminal Horror a otros juegos de rol de horror. Digamos que hay como tres partes, 3 puntos importantes, que sería el control. Pero hay 3 estadísticas únicamente. Tenemos el riesgo, el horror. Todo va muy simple, una mecánica muy sencilla. Algo que también es diferente en este escenario de juegos del horror es que no hay mecánicas asertivas y que tienes estrés, y tienes mucho estrés, puedes caer, puedes verte hundido y puedes entrar como en lo oscuro, puedes abrazar ese horror y puedes convertirte en eso, en lo que estás investigando, por lo que luchas. Excelente, eso suena genial. Pues lo tienes básicamente un sistema muy sencillo dentro de las cuestiones de géneros de horror. Y además, Josh, tú has trabajado actualmente con Goblin Archives en algunas aventuras para este sistema, ¿cierto? Sí, correcto. Soy el coautor y estuve trabajando en la producción de The Bureau. ¿Me puedes contar un poco acerca de qué va The Bureau y cómo nace? The Bureau se ve influenciado por el juego. Es como una mezcla entre videojuegos de los años 90 y también tiene esta influencia de Descent, de esta digamos, madre creadora de juegos, Descent. Y es este mundo moderno. Lo que intento llevarlo es modernizar hacia el mundo de las mazmorras y del horror y del dolor. Y puede ser algo que se monta en cualquier ciudad.
tiene una estructura muy sencilla. Quizás la base sería la inocencia. Es un mundo que únicamente tiene blancos y negros, en el que hay una organización que debería protegernos del mal y de todo aquello que nos quiera hacer daño, pero está corrupta. Y en más de un sentido. En sentido figurativo y en sentido literal. Representa las estructuras de poder. Y además también representa el contacto con esa corrupción que proviene de otros mundos o de otros planos. Y lo que va a hacer es invitar a los personajes a entrar en esta dinámica. En desvelar el misterio y ver qué es lo que ocurre. Eso suena bastante interesante. Al final de cuentas, me encanta la manera en que puedes combinar diferentes géneros y atraer diferentes, digamos que pedazos de videojuegos, inspiración para fin de poder crear este tipo de aventuras bastante diferentes y frescas de alguna manera dentro de lo que llamamos normalmente los juegos de rol de mesa de horror. Entonces, eso se me hace que está súper interesante. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a pasar a hacerles un par de preguntas a ambos, a Josh y a Goblin, su debido tiempo. Y me gustaría comenzar ahora mismo por preguntarle a Goblin, a Nick, la siguiente pregunta. Tenemos una duda bastante grande de por qué utilizaste el SRD de King para desarrollar Liminal Horror. Utilicé Cairn para desarrollar Liminal Horror porque me gustaba el sistema. Y creo que te permite entrar rápidamente en el juego. Puedes crear el personaje de manera fácil. Y las reglas son bastante directas, fáciles de entender. Y te puedes centrar directamente en la historia. Me gusta que mi mesa no dedique mucho tiempo a tener que escuchar explicaciones o a tener que entender cómo funcionan las normas. Y el sistema Cairn te coloca rápidamente en un escenario moderno y a funcionar. Y para mí esto es fascinante. Saltas y ¡pum! Estás ya jugando y empezamos a describir estos escenarios de horror modernos, un supermercado, un edificio. Y mis jugadores, yo veo que son capaces de imaginarse directamente, rápidamente, lo que está ocurriendo. Y se imaginan el horror, el monstruo que viene, y se centran en el juego rápidamente. Es un juego, podemos decir, muy visual desde ese punto de vista. Y sabes que va a funcionar. Para mí es que funciona muy bien. Y es divertido, es peligroso. El personaje puede morir en cualquier momento. Para mí es fascinante. Excelente. Great. Esto nos lleva a una pregunta más. Socio, ¿quiere seguir adelante con esto? Bueno, yo lo primero que quería comentar un poco es mi experiencia con Liminal. Ya lo he jugado y ya lo he dirigido y he empezado a jugar de buró. Y yo empaticé desde el primer momento con el juego. No he jugado Cairn, tengo que decirlo, pero sí había jugado Bastionland, Into the Oath, Troika, y ya iba encontrando el calorcito de los nuevos SR con esa parte narrativa, ¿no? También 2400 de Tochi, esa parte de llenar huequitos a la hora de construir. Pero lo que más con lo que más me apasiona del juego es con algo que ha sido una constante desde que uno empezó a dirigir, ¿no? Que es la gestión del miedo. Siempre he tenido la costumbre de dirigir juegos que no eran de terror, pero con componentes de terror. O sea, Séptimo Mar con terror, Leyenda de 5 Anillos con terror. Entonces, al final, Liminal Horror me plantea siempre una premisa que me encanta, que es que somos nuestros miedos
Y entonces una primera pregunta que siempre hago a los jugadores de mi mesa es cuáles son sus miedos o cuál es su película de terror favorita. Y con eso es con lo que Liminal quiere jugar. Liminal te deja que tú hagas tu propio Liminal, pero que construyas Liminal con los mimbres que la mesa te da. Entonces es muy fácil hacer una partida de Liminal de una manera muy efectiva, porque realmente es eso, construyes, bueno, no me quiero enrollar porque luego vamos a ir a tal, pero sí que es lo que... Entonces, mi primera pregunta, y ahora a lo mejor tendría que haber estado en otra parte, es ¿cuáles son vuestros miedos? ¿Y por qué decidiste, Goblin, generar unas mecánicas tan sencillas para hacer un juego de terror? Puedo responder corto y le paso la palabra a Josh. Sí, la pregunta era para los dos. Creo que has captado exactamente lo que nosotros buscábamos, lo que nosotros encontramos cuando estábamos creando el sistema. Esto es lo que queríamos, que la gente sintiera ese miedo, que la gente se viera en esa película de miedo, que de verdad lo hiciera suyo y que además descubriesen la diversión de adaptarlo a la mesa. Y algo que a mí me incomoda es el horror corporal, por ejemplo, sobre todo de mujeres. A mí me hace sentir muy, muy incómodo. Y por eso a veces me gusta que eso aparezca en el juego, porque se me sale del control. Y para mí, John Carpenter, por ejemplo, es el mago de todo esto. Es el mago del horror corporal. Y de hecho me hizo cambiar cómo yo veía ese tipo de horror y veía todo este mundo. Y descubres que es divertido jugar con esto porque te da miedo. Y ahora ya paso la palabra a Josh. En cuanto al el horror, a mí me gusta cuando cuando se escapa el control de la narrativa. Lo controlas, pero a la vez se va. Por tanto, para mí, por ejemplo, mi película de miedo favorita es Million, que es muy eficaz. De esa criatura que es imposible de matar, que está ahí en el espacio cósmico esperando y puede actuar cuando quiere. Y que nadie puede sobrevivir. Y que solamente va a sobrevivir esta criatura. Y cuando escribo contenido de horror, busco cosas similares. Esta filosofía, por ejemplo, de Josh McCoy, por ejemplo, en la que solo sobrevive lo que siempre ha vivido. Y para mí esto es lo importante en el horror. Y es lo que me gusta. Intentar sobrevivir a algo que sabes que no puedes sobrevivir. Y además ver cómo van cayendo el resto de personajes, el resto de familiares, todo va cayendo y tú intentas sobrevivir y no vas a poder en ningún momento. Y esto es lo que más me gusta a mí. Y esto es lo que ha influenciado lo que yo escribo. Me gusta trabajar sin tener todas las respuestas, por ejemplo. Vale, y un poco en relación a lo que estaba comentando Irving, un poco, pues eso, el tema de haber utilizado el SR de Kyle. Si no hubiera estado Kyle, ¿cuál hubiera sido el sistema? Es que una de las cosas que también luego comentaremos es un poco el uso del sistema o la importancia del sistema para construir un horror cósmico, que es una cosa que es interesante del juego. Probablemente no lo habría conseguido hacerlo. Es difícil responder a la pregunta. Es que Cairn es la base, es el pilar. Lo siento. De verdad, me encanta trabajar con test estadísticas.
Y es que es el motivo por el que elijo Cairn. Porque es que se sale de todo y entras directamente a jugar. Y por ejemplo, cuando escuché a Joe Highgal hablar sobre esto, sobre la creación de juegos, creo que Yohai es el quien inventó el sistema, Yohai Gal. Él también decía lo mismo, que es un juego simple, es directo, es que directamente entras en el juego y es justo lo que a mí me pide el cuerpo y lo que me pide el sistema. De verdad, es que no creo que no habría nacido el juego sin la base de Cairn, porque digamos que la mecánica es la excusa para entrar al horror, a disfrutar del horror y a vivir el horror. Y lo necesitaría. Un impasse. Es que yo es cierto que este último año me ha cambiado todo el concepto de rol. Y sí que tendría una respuesta para Goblin. Y seguramente sería Primal Quest. También 3 características, no sé si lo conoces. Y muy fácil también de establecer una dinámica y además, bueno, yo creo que tenéis una línea muy paralela en lo que es el desarrollo y la evolución de lo que un juego quiere y plantea. Estoy de acuerdo. Yeah, no, I Tres agree. características y punto. Y se acabó. No necesitas más. Y vemos como hay mesas que se lo pasan muy bien. Incluso, cuidado, que hay mesas que te dicen no quieren nada, que quieren directamente saltarse ya todo para narrar y para disfrutar y para contar la historia. Algo que a mí me gusta muchísimo también como narrador es ignorar las mecánicas en todo lo posible y jugar con el escenario. Y que las mecánicas estén ahí como solamente para cuando hay que usarlas, porque para mí las mecánicas son un elemento disruptivo en ocasiones. Me gusta el escenario, utiliza el escenario, haz cosas lógicas y ya está. Cosas sencillas, objetos sencillos, y para esto no necesitas ni tirar dados, ni una estadística que mirar, ni una característica. Me gusta, por ejemplo, este tema Gravity, que es tan sencillo, que es tan al grano. Coge el entorno y ya está. Y el peso de las consecuencias en el desarrollo de las decisiones de los personajes. O sea, quiero decir, el desarrollo de los personajes no es mecánico, sino viene dado un poco pues, por el peso de esas decisiones, ¿no? Miras, ves, tú decides lo que quieres ver y a partir de ahí construimos, o tú decides lo que quieres encontrarte y a partir de ahí decidimos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que están mencionando desde el principio en cuestiones de reglas. Usualmente menos suele ser más, y a la hora que estás muy interesado en la trama y de que realmente lo que te interesa mover hacia adelante es la ambientación o llevar ese sentimiento que quieres cruzar a través de la mesa a tus jugadores, encuentro Liminal Horror un juego excelente. Hace creo que una semana tuvimos una sesión donde mi esposa corrió por primera vez como narradora su primer juego de rol. Subí por ahí un video en el cual etiqueté a Goblin Archives y la verdad es que la pasamos genial. Fue algo muy sencillo, muy intuitivo. Las reglas de cómo amarrar la mesa en cuestión narrativa que tiene Liminal, las tablas que tiras, en general todo fue una experiencia súper, súper grata y creo que ese es al final de cuentas lo que uno quiere cuando se pone a jugar un juego de rol, ¿no? Pasar bien, un rato bien con tragos, amigos, y encima de eso poder quedarte con ese sabor de boca del género que estás buscando. Y eso creo que Liminal lo hace excelente. Sí, recuerdo cuando me etiquetaste y cuando vi esto de tu mujer y de verdad, a mí me encantó verlo y pensar cómo algo que Josh y yo hemos hecho es capaz de atraer gente y hacer que la gente se anime a narrar una partida. Esto para mí, la verdad es que me hizo ensanchar el corazón. Me pareció
tener ahí una comunión o un contacto en la lejanía con la gente. Porque para mí los jugadores, la gente de la mesa, son lo más importante. Lo demás da igual, la historia da igual. Los jugadores y las jugadoras son lo importante. Y saber que alguien juega por primera vez o que alguien se anima a narrar por primera vez, de verdad, para mí es una pasada. Y que todo lo que sentir que todo lo que yo pueda escribir, de verdad, es para vosotros, es para la gente que juega. Y todo lo que pueda dar, todo lo que pueda compartir, es que todos somos amigos, todos somos miembros de una misma comunidad, de una misma afición. Yo, por ejemplo, he tenido que dejar de jugar, no juego tanto como antes por el trabajo y los fines de semana no puedo dedicarlos a jugar, pero ver que hay gente jugando mi juego a mí me pone muy contento. Siguiendo un poco adelante, tengo una pregunta para Josh bastante específica quizás. Y Josh, esto me tiene definitivamente súper intrigado. ¿Por qué elegir un Mega Dungeon, algo que es de un género que conocemos normalmente para la fantasía, específicamente para fantasía, y luego tomarlo y ponerlo en un juego de horror? ¿Cuál es la idea principal detrás de esto? Cuando ves una dungeon, ves una mazmorra en un juego habitual de fantasía, hay quizás un error de concepto. La forma en la que nos acercamos a una mazmorra es como la que todo el mundo piensa que va a ser como una prisión, en la que hay normalmente monstruos o hay conceptos o hay que encontrar algo o hay que buscar algo. Siempre se nos va, ¿no? A Dungeons and Dragons, a Dragones y Mazmorras. Pero, ¿y si entendemos la mazmorra como un lugar en el que ocurre una aventura? Que solamente es una estructura del lugar que sencillamente quizás va distinto a una ciudad, sino que es un lugar con habitaciones, con lugares cerrados, intercomunicados quizás. Y cuando jugamos The Bureau, o cuando terminé de trabajar con ello, me di cuenta de que había descrito 2 mazmorras, 2 dungeons, y que había nódulos de conexión, que había puntos en común. Y entonces, de esta forma, a mí la idea que me vino es, todo esto se puede conectar con aliens, con invocaciones, con corrupción. Y de hecho, antes de empezar con The Bureau, trabajé con otra aventura que era Tangle. Y en ella normalmente también vamos siguiendo narración de una mazmorra. Y es un juego de supervivencia. Y en este proceso, con los editores, empezamos a llegar a la idea de que nos gustaba esta experiencia de la mazmorra, pero teniendo quizás unas entidades que la habitan más tangibles, menos fantástico quizás, o más fácil de entender. Y de aquí fue donde nació The Bureau. Y para mí, creo que es algo bastante atractivo. Cuando pensamos en una aventura moderna, no pensamos en una mazmorra. Así es que, ¿por qué no hacer una mazmorra moderna? Bueno, y loca, quiero decir, yo, evidentemente, cuando tu enemigo fatal y final es una máquina expendedora o cuando una grapadora es tu mayor arma para parar el apocalipsis, o sea, todo ya sabes que
tiene una línea de no retorno. Es en plan, con esta pizarra puedo crear un agujero negro dentro de los baños o con esta grapadora puedo cerrar un portal. Quiero decir, eso es la esencia de The Bureau. Y por ahí te quería preguntar un poco, tanto Goblin como Josh. Bueno, es cierto que la cuarentena significa pues una vuelta al rol y una catarsis donde empiezas a jugar juegos más narrativos y tal. Y yo me acuerdo que, bueno, pues al acabar la cuarentena vuelves con tu grupo habitual y te das cuenta que a veces ya no hay esa coincidencia de gustos. Ya. Entonces, uno de mis directores habituales era un director clásico de Tulu. Ya lo había ido reciclando, ya había jugado a Spire, ya había jugado a Get Underground, que era en plan, ¿cómo voy a jugar yo con Alicia en el País de las Maravillas? Quiero decir, pero ya iba haciendo ese proceso. Entonces yo le llegué y llegué con Liminal Horror, en plan, tira toda la mierda que tengas en la estantería y quédate con esto. Entonces, el tema es que él lo leyó y al día siguiente, no sé si había sido imbuido por el hype, llegó bastante, no decepcionado, pero en plan, hostia cabrón, me has vendido demasiado la moto. Entonces, él me explicó, yo me esperaba algo más, más evocador o más emocionante. Y aquí empieza la primera parte de la pregunta. Yo entiendo que Liminal Horror en cierta medida es bastante aséptico, pero es que cuando coges The Bureau, creo que es lo que se plantea, es, con esto vas a escribirte una aventura que tú quieres. Y The Bureau te explica realmente el proceso que significa hacer una aventura con Liminal Horror. Entonces, aquí está una pregunta para cada uno. Si Goblin, si Liminal Horror lo escribiste con ese tono aséptico para que el público entendiera que tenía que ser las pautas para poder hacer un The Bureau, y Josh, si The Bureau viene de leer ese tipo, bueno, es cierto que Josh está en la creación, pero de usar el Liminal como un reglamento de, bueno, voy a hacer mis tablas, voy a hacer mi Fallout, voy a coger y destrozarlo para hacer realmente lo que quiero. O sea, no, Liminal es una herramienta muy, muy, muy flexible. ¿Quieres ir primero, Nick? Nick, do you want to take this one first? Cuando escribí Liminal Horror, yo tenía ese marco del misterio y también sabía pues, cómo crear una pequeña aventura con una mesa. Todo esto era fácil y todo esto ya lo hemos visto bastantes veces. Y para mí entonces lo que buscaba era tener esas normas, esas reglas sencillas que fueran sencillamente la excusa para poder avanzar si las necesitas. De modo que pudieras continuar desarrollando la historia que tú quieras. Y por eso hice todo tan, como dices, tan aséptico, tan sencillo, tan blanco. Incluso esta parte la hice con Josh, en el que buscábamos que el juego como tal no contaminase la mesa, no contaminase la historia. Y por eso trabajamos juntos cuando creamos el Kickstarter y cuando estuvimos con The Void y cuando estuvimos desarrollando todo, pensando siempre, y que hacemos este Void Jam. Nuestra intención es que el juego no añada, que añadan los jugadores todo lo que quieran añadir. Hacemos, por lo tanto, una estructura, cierto, pero con la idea de que esta estructura se puede dejar atrás, de modo que el horror invada la mesa y que sea el horror realmente lo que pueda fluir y lo que se convierta en el protagonista. Puesto que yo no considero que lo bueno es que sea lo correcto, no considero que lo correcto sea que venga alguien a decirte esto es el horror que tienes que colocar, esto es lo que tienes que hacer. No. Cuando tienes, por ejemplo, The Bureau y ves las avenidas, el supermercado, y tienes ahí elementos espaciales con los que jugar y hacer lo que quieras. Es como un mundo en bloques de construcción, que al final vas a utilizar como quieras.
También digo, es lo primero que he escrito en esta línea, estoy contento con ello. Quizás lo que escribí algo a lo que yo estaba buscando. Y quizás esa forma de empezar una historia de manera rápida. Y ver cómo la gente está contenta. Y veo gente que viene de quinta, de quinta, por ejemplo, y alucina con la facilidad con la que todo fluye. Sí. Si nos apartamos del sistema, Liminal Horror puede ser incluso un poco decepcionante. Lo lees y no parece que te esté aportando gran cosa. Y esto quizás debería tener un aviso a navegantes nada más empezar. Porque es cuando empiezas a jugar, es cuando el sistema empieza a brillar. Nunca antes. Y eso creo que es la clave. Ahí es cuando ves cómo el sistema fluye y ves cómo la historia, la narrativa avanza hasta que no se juega, te das cuenta de lo insólito que es el juego. Y específicamente con The Bureau, Nick y yo creo que estuvimos escribiendo, diseñando y trabajando, creo que en 3 meses lo concebimos. Teníamos poco tiempo, teníamos una idea y nos tocó trabajar rápido en ello y hacer algo potente. Y para mí este módulo comienza como en los años 20, ¿no? Y aparecen los videojuegos y aparecen quizás las primeras, incipientemente, empezamos a ver cosas que hay que controlar, como el control de los videojuegos, ¿no? Quizás este control de cosas. Y poquito a poco empecé a ver cómo las piezas encajaban. Cómo íbamos testeando en mesas, íbamos viendo cómo todo fluía y cómo se iban añadiendo nuevos escenarios, nuevas cosas. Perdón, creo que se ha cortado. Bien, no estoy de vuelta. Y los primeros, quizá incluso la primera influencia que recibe The Bureau viene de Monster of the Week, por ejemplo. Y incluso también otros juegos que fueron llegando y que desechamos. Y en 2021, antes de empezar a trabajar yo con los cines, creo que ya había hecho algo pequeño anteriormente, y fue cuando empecé a trabajar con lo que al final se convirtió en The Bureau. Escribí las semillas de los primeros niveles de la administración, que trabajando con el Lumen, trabajando con el aspecto del videojuego, el aspecto del horror. Esto, os digo, no me gustó nada y lo tiré, lo arrugué, lo dejé, lo puse al lado y empecé a girar en torno a esto. Y en este periodo de tiempo en el que no teníamos más tiempo de trabajar, me quedé sin nada de repente y esto no quería manifestarlo. Y entonces, trabajando con Archive, ahí fue cuando conocí a Goblin Archive y nos hicimos amigos. Y intentamos hacer una conversión. Intentamos apartar todo, intentar crear una one shot con Goblin Archives y jugamos mi idea de Bureau con su Liminal Horror en una sesión y dijimos, esto es. Y ahí nació. De esa sesión nace The Bureau, nace el juego, nacen sus criaturas y nace su distribución espacial. Y eso que decía al principio, necesitas empezar a jugarlo. Y cuando empiezas a jugarlo, ves cómo fluye, cómo se crea. Me parece
parece excelente. Y ahora que estamos hablando justamente de diferentes juegos y diferentes sistemas, hay algo que se me viene a la mente directamente y es la pregunta de ustedes, ambos, ¿cuál creen que es el problema en los sistemas actuales de horror que falla a la hora de llevar la experiencia correcta a la mesa? Es decir, ¿son las mecánicas o no existe una mecánica específica para llevar ese tipo de sentimiento a la mesa? ¿O cuál creen que es el problema actual con los juegos de horror? Empiezo yo. All right, I'll start here. Voy a entrar aquí a saco. Yo soy de estos de el sistema no es necesario. No creo que realmente importe la mecánica. Los sistemas pueden ser importantes, de acuerdo, no voy a negarlo, ¿vale? Por eso elegimos los juegos. Pero cuando estamos jugando con horror, el horror realmente tiene que ser una especie de nebulosa, tiene que estar ahí. Tenemos que buscar ejemplos sencillos, una amenaza, por ejemplo, la sensación, el miedo. O tú puedes tener una especie de como de torre y la vas desgranando. Pero si tienes una torre del terror con piezas, tú sacas esas piezas aparte, eso no da miedo. Si tienes una mazmorra, no da miedo como tal. El miedo tiene que estar en otra parte. La clave es que necesitas que el horror cale hasta dentro. Es que juegues desde el horror, desde dentro del horror. Y te da igual la mecánica, te da igual el sistema. Que el horror sea un jugador más, que está ahí moviéndose. Y los jugadores tienen que verse invadidos por ese jugador, tienen que ver que está ahí. No es un enemigo más, es un compañero de mesa más. Y da miedo por eso. Y así es cuando triunfa el sistema. Y tienes que pensar en esas formas para crear tensión de manera activa. No creas horror acuchillando a un PNJ 50 veces. Y esto es lo que mata el sistema. Si vas a ir considerando puntos de vida, por ejemplo, tampoco te va a ayudar. Vas a ir pensando en mecánicas. ¿Qué te vas a ir? ¿A un combate a lo D&D de 4 horas? No, esto te aburre. Esto no es luchar contra un horror. Un horror pasa esas 4 horas. Y eso es para mí, eso puede ser para mí el fallo. Necesitamos ese factor del horror con nosotros. Y para mí eso es lo que haría el sistema limpio, fácil. Y hace que quieras ser un superhéroe que nunca vas a llegar a ser. Nick, me gustaría saber también tu opinión. ¿Qué es lo que piensas acerca de esto? Creo que Josh ha dado en el clavo. Yeah, so Josh and I are very much of a very similar. Y por eso escribimos cosas conjuntamente también. Para mí, yo pues conozco muchos juegos de horror y muchas cosas de horror. Y yo no quiero que la gente se asuste en la partida, en la mesa como tal. Quiero que disfruten con el horror en una sesión. Creo que para mí, mis momentos favoritos, sobre todo con Liminal Horror, es como los jugadores fuerzan a los personajes a tomar decisiones de manera muy rápida y cómo pueden salir muy bien o muy mal. Y eso a mí es lo que me gusta. Y esto es lo que veo en cada sesión. Y ves cómo los personajes cambian tras sus decisiones. Y esto es como una peli de terror. La gente toma decisiones en el momento.
tienen que correr o atacar o huir o lo que sea ahí, en ese momento. Es lo que pasa en la película. No filosofeas sobre lo que podrías llegar a hacer. Y entonces, si dices, si alguien en mi mesa suena una puerta y me dice, mi personaje hace esto, punto, eso, ya está, en ese momento, ahí está, ala, vamos a jugar. Y incluso así yo aprendo de esos personajes. Y yo veo evolución en esos personajes y veo qué puedo hacer con esos personajes. A mí eso me gusta muchísimo. Y muchas veces los juegos de terror se preocupan más del escenario, del lore, ¿no? De la historia o del impacto psicológico. Y para mí, tampoco quiero estigmatizar juegos de rol, pero no es realmente lo que yo busco. Yo busco un horror aquí, ahora, con consecuencias y ya está. Y entonces para mí quizás ahí veo el problema, es que se tarda tantísimo, ¿no? En que el horror cale como tal. Me gusta cuando un personaje, como digo, cambia, cuando un personaje sufre, cuando se mueve, cuando corre, cuando toma esa decisión ahí. ¿Y por qué una muerte, por ejemplo, tiene un impacto? Y ahí es donde mi mente fluye y donde todo tiene impacto. Ese impacto de una pelota de goma rebotando contra todas las paredes y avanzando la historia. Y ahí me encanta ver cuando un personaje se rompe, un personaje ha cambiado de opinión, ha cambiado sus principios. Y creo que para mí, Liminal Horror es como, no sé, es como esa primera partida de rol, como ese primer personaje que creas, tiene ese impacto. Es una combinación de historias, es un no saber por dónde va la vida. No. Y me encanta, como digo, me encanta ver cómo alguien se cae, cómo alguien se ve imbuido por las cicatrices, cómo alguien abraza el horror. Y me gusta cómo empieza un personaje y cómo termina. Y eso te ha contado la historia que hemos jugado. Y luego la gente, los jugadores, dicen, ¿te acuerdas de aquella sesión? ¿Te acuerdas de aquello que pasó? ¿Te acuerdas de aquella cosa? Eso es vida, eso es un juego. Y es como una gran pelota, me encanta. No digo, no quiero hacer las cosas peligrosas, no quiero dar miedo, no quiero dar miedo en la partida, quiero que el miedo esté ahí, que las cosas escapen del control. Y situaciones nuevas. A ver, una cosa que también hay que aclarar. Liminal Horror es un juego de horror cósmico. Y yo también fue un reencuentro con los juegos de horror cósmico. Quiero decir, yo durante un tiempo mantenía esta frase, ya no juego a Tulu porque yo acabé Tulu. O sea, me enfrenté al monstruo final, hicimos el ataque de Dragon Ball y entre toda la humanidad le tiramos una onda vital o un ataque definitivo y nos cargamos a Tulu y es en plan, bueno, ya nos cargamos al malo, ya este juego ya no tiene sentido. Porque es que no tiraste los dados, es igual, le tiramos un planeta encima y se acabó este juego. Ya no quiero jugar más a Tulu. Bueno, pero es cierto que ahora ha llegado Liminal y es un horror cósmico con todos los elementos clásicos. O sea, también quiero decir de lo que es el horror cósmico, ¿no? Ese horror incontrolable, imparable, donde tú percibes en cualquier momento la vulnerabilidad. De hecho, uno de los elementos que a mí más me mola es la capacidad que tiene de las consecuencias, que a lo mejor, vale, ¡ganamos! No, dentro de 2 semanas se va el puto mundo a la mierda. Lo sentimos, chavales, pero tal. Porque es eso, es el tema del horror cósmico. Y eso a mí la verdad es que es una cosa que también me mola recalcar, ¿no? Que estamos haciendo un juego de horror cósmico, o sea, súper equilibrado. Sí, lo divertido es que sí, empezamos con este horror cósmico y vamos dejando esas semillas, pero cuando vas dedicándole más tiempo, te das cuenta de que vas creando tu propia historia y que a veces se puede salir del horror cósmico.
con esta mecánica de los Fallout, de todo esto, esta necesidad de apartarse, las caídas, puede acabar al final en un slasher directamente. Y punto. ¿Y por qué no? Y como habéis dicho antes, que preguntas, ¿no? Dijiste antes que preguntas a tu mesa cuáles son tus miedos, tu peli de terror favorita. Pero lo divertido es que con las respuestas, como dices, haces la aventura de esa gente. Y jugáis esa aventura, que es vuestra aventura. Me encanta esto, me encanta todo esto. Y creo que aquí hay pura diversión. Además, el juego lo articula muy bien, porque en la creación de personajes te va dando ese trasfondo que tú vas construyendo y vas diciendo, claro, joder, o sea, sí, está muy bien que salga el dragón detrás de la puerta o el monstruo de tal, pero a todos nos asusta ir a 180 kilómetros por hora por una carretera, o que hayamos visto tiburón y nos tiremos, que nos vayamos a bañar por la noche, quiero decir. Entonces, al final, que además creo que es una tendencia actual en el terror literario y cinematográfico, de no solo hay un terror para conformar una aventura, sino es la suma de un montón de terrores. No solo este miedo es el que me profundiza, sino hay, pues, por ejemplo, yo siempre digo, ¿no? Los zombies siempre serán cíclicos, porque cada vez que hay una crisis, es como, ahora que aquí tenemos el gas, que mañana se va a hundir la bolsa, ¿qué tal? Bueno, viene el apocalipsis, pues venga, películas de zombies, vuelven tal, porque son los miedos atómicos que tenemos ahí súper adaptados, ¿no? Entonces, bueno. Sí, tienes razón. Tienes razón, sí. Los zombies son un recurso siempre para todas las crisis. Me encanta esto. De hecho, tenemos una frase en inglés para eso. Y es que cada vez que algo se cambia, cada vez que algo es cíclico, que da la vuelta y que vuelve, es porque los zombies, es cierto, es que es cierto, es igual. Todo vuelve, pero tienes toda la razón y estoy de acuerdo contigo. Otra pregunta que tengo para ustedes, chicos, es la siguiente. Hay varias gente que piensa usualmente de dos maneras cuando se habla de juegos de rol, de horror en su mesa, y me ha tocado de repente escuchar ambas opiniones. Una siendo que para correr un juego de rol de horror en tu mesa, todo debe de ser súper sombrío, súper serio y súper inmersivo. Es una manera de verlo. Y luego está la otra manera, que es básicamente lo juegas como cualquier otro juego de rol y estás ahí para pasarte un buen rato, reírte un poco, e incluso a veces la comedia puede ser parte del mismo horror. Y quería preguntarles, personalmente, ustedes, ¿cómo son sus mesas de juego? ¿Son más inmersivas, serias y sombrías, o lo manejan un poco más como que quizás solamente tener el género o tratar de llevar eso dentro de la mesa importa, pero afuera no importa las risas, no importan las bromas? Sí, Yeah, so I'll start with es this. lo típico. Yo ahora mismo estoy narrando algunas I run a couple partidas semanalmente. He trabajado, algunas que dirijo son todos los viernes y algunas las grabamos y algunas incluso se utilizan, son como evoluciones de Deep Row. Y ciertamente te encuentras de todo en la mesa. Y, por ejemplo, la que más me gusta, la que hacemos aquí en mi casa, trabajamos en Discord, lo hacemos a través de Discord, solo con audio. Por lo tanto, no hay atmósfera, si quieres, de esta forma. Solamente nosotros hablando, solo la conversación. Y podemos centrarnos únicamente en los elementos imaginativos, en lo que pensamos. Y además, en el chat de Discord, algún que otro mapa pongo, pero poco más. Todo es imaginativo. Y esto funciona bastante bien con mis jugadores, especialmente con todo lo que tiene que ver con el horror. Y vemos los dos extremos. A veces nos desviamos mucho
del horror, si yo estoy describiendo, por ejemplo, algo de la que sale de la oscuridad, ellos a lo mejor en su mente están creando algo que da miedo, pero es que si les pongo una imagen de lo que estoy narrando, puedo romper esa atmósfera. Y yo creo que esta atmósfera de terror se crea muy bien cuando juegas únicamente con la voz. Y este grupo, por ejemplo, funciona bastante bien. Hay otro que jugamos los lunes, donde lo hacemos con vídeo, nos vemos, y en este grupo está compuesto con gente que profesionalmente se dedica a jugar. Y entonces ellos además ponen una voz, entran en el personaje, actúan y disfrutan así. No es necesario, pero disfrutan así, metiéndose tantísimo en el personaje. Por tanto, puedo decir que yo dirijo mesas que van en esos dos extremos. Pero lo que sí hacemos es una sesión cero. En esa sesión cero es donde todo esto se pone sobre la mesa, sobre cómo vamos a crear la atmósfera de terror, cómo vamos a crear el juego. Y entonces se hacen las advertencias y se decide entre todos qué es lo que queremos hacer. Y cuando estamos, por ejemplo, hablando del tono, me gusta decir que el tono, por defecto, va a ser serio y oscuro, pero la inspiración del contenido va a ser horror y esas películas de los 90, pero cuando estás viendo una película de terror, dentro de ti, como un espectador de esas películas de los 90, tienes también los extremos de sensaciones. Puedes estar muy dentro y estar completamente acojonado porque ves un monstruo grande, enorme que se acerca a ti, o puedes directamente tener la sensación de la risa nerviosa, de ir al otro extremo. Por tanto, yo creo que en una mesa podemos tener ambos momentos, podemos tener de todo. Y, y además que puedes introducir chistes, puedes introducir bromas dentro de la atmósfera del horror, siempre que estás dentro de la partida. Yo creo que todo puede ocurrir. Y además con todo puede ser un gancho para continuar la aventura. Una cosa, nos quedan, entiendo que más o menos unas 5 preguntas, ¿no? Calculamos, digo porque también es el tema de Josh. Entonces, ¿qué te parece si hacemos 3 y luego una pregunta para cada uno de los dos? O sea, una pregunta final. Yo, por ejemplo, quiero hacer una a John y tú a Josh y tú le haces una a Goblin, ¿vale? Entonces, vale, pues sí, quería preguntar por una cosa y es una pregunta más bien para ambos. Estos días leía de uno de los creadores de Mothership y es algo que he ido pensando bastante con el tema de Primal, ¿no? Que en vez de sacar tantos nuevos sistemas, lo que propone mucho Primal o lo que propone Liminal es lo de crear un sistema y aprovechar la creación de la comunidad. O sea, porque yo una de las cosas, de los efectos más gratificantes que me ha pasado últimamente jugando Primal y Liminal ha sido, acabas la partida y el grupito viene detrás, tú vas andando, pero lo estás escuchando y oyes como, había que hacer una guía de los mamuts o de la exploración en barco, o había que hacer el suplemento de True Detective, o quiero decir, entonces es súper gratificante las posibilidades de los nuevos, de este nuevo tipo de juegos, ¿no? Aquí lo tenéis, el juego es vuestro, empezar a crear lo que os apetezca, jugar lo que vosotros queréis jugar y que a lo mejor en tanto tiempo y en tanto rol publicado no hemos conseguido encontrar algo que nos ha permitido llevarlo a la mesa. Sí, entiendo de lo que te hablas y además lo he vivido, me encanta. Jan McCoy también habla de esto, el creador de Mothership.
Y de hecho hago muchas referencias a él y he hablado bastante con él al respecto. Y cuando empecé a hacer juegos, de hecho, le escuché hablar sobre el apoyo que necesitas de la comunidad a tu juego, a tu sistema, y la necesidad de que la comunidad pueda sentir que el juego es suyo, que pueda hacer con él lo que quiera, que pueda avanzar con su juego. Y de hecho, yo me sentí un fan, por así decirlo, de otros juegos en los que yo quería llevarlos a mi terreno. Yo quería que ese juego creciese como yo quería que creciese. Por tanto, me sentí esa sensación. Y esto era muy fácil traerlo, para mí fue fácil traerlo al horror moderno. Vi el nicho y me lo traje. Y dije, vale, Kair, este es el sistema que quiero. Esto es lo que yo quiero. Con esto voy a hacer mi juego. No tengo por qué inventarme otro sistema para este juego. Me gusta, me funciona, pues ya está. Adelante. Y ahí ya luego nació The Bureau y ya vas viendo cómo todo va avanzando. Porque tienes unos pilares muy sólidos. Y yo puedo redactar algo y pasárselo a Josh y Josh puede continuar. Me gusta. Y yo quiero que la gente se convierta en, no voy a decir en mi staff, ¿vale? En mis trabajadores. Vale, si quieres son mis trabajadores, pero no les pago. Que ellos se lleven sus ganancias, que ellos se lleven lo que saquen con esto. No quiero derechos de autor de nada de esos mundos que han creado. Disfruta. No, nunca le voy a pedir a nadie nada, no le voy a pedir dinero a nadie. Solo quiero que juguéis. Tomad el juego y jugad. Y hacerlo vuestro. Y le paso la palabra a Josh. Sí, es algo importante. Es que Nick se trae este sistema. El sistema funciona genial. Y a mí esto lo que me permite es utilizar una llave para abrir mi mundo y hacer que mi mundo brille. Y ahora ya tenemos un par de módulos buenos para jugar. El primero era Mothership, luego Report. Y estos dos juegos, si los miras desde el punto de vista del sistema, no hay nada especial. Mothership es, vale, tienes a Cthulhu, Macworld es similar. Y Report que es divertido, porque Johan Nerd se lo ha currado bien. Tampoco creo que creyera que iba a poder avanzar tantísimo, que iba a tener tanto éxito. Pero lo que estos dos juegos hacen de manera fantástica es inspirar a la gente. Mothership. Una vez más, Mothership no se conoce por el sistema, sino por lo que te evoca. Al final es un módulo de bolsillo que está ahí para hacerte pensar y para que tú avances, para que tú crees. Y ahí es donde nos damos cuenta rápidamente, de manera inmediata, que queríamos ir por esa vía. Incluso también como Then Planet, fue lo mismo. Se proponían, escuchabas a la gente proponer historias, proponer aventuras. Sí, esto es muy bueno. Y entonces de ahí teníamos y la gente tenía esa inspiración y la gente creaba sus escenarios y es quizás lo mejor que puedes sacar de un juego, que la gente cree historias, que la gente lo mire desde distintas perspectivas, que la gente pueda usar y abusar de él y hacer lo que quiera con el juego. Entonces tener esos, como dice Nick, esos pilares sólidos te hace brillar, te hace hacer lo que quieras. Incluso la sensación de que utilizo un sistema que oficialmente me permite cogerlo y hacer con ello lo que quiera.
Y entonces tú ya solo te concentras en construir el mundo, construir la historia. Y además yo creo que Mothership, como digo, es el ejemplo clave. Su comunidad es un ejemplo clave. Han hecho cientos de miles de dólares, probablemente, entre todos los que han ido creando cosas alrededor, solamente por dejarse utilizar por la comunidad. Porque para ellos el pilar no solo el sistema, es la comunidad. Y han abierto las puertas a la comunidad, a que creen contenido. Y pensándolo así es muy interesante. Con Liminal Horror hemos establecido el pilar, los pilares. Hemos abierto la puerta a los jugadores y permitimos que hagan lo que quieran, que se inspiren, que creen. Y, por ejemplo, en este verano, lo que hemos estado haciendo es apoyar la comunidad, ir a convenciones, ir a encuentros, a las HorrorCon. Y hemos recibido a la comunidad y se han acercado a nosotros y nos han ido contando lo que han estado haciendo. Y para nosotros, cuando nos hablan de Void, de los distintos proyectos y de todo lo que vamos viendo, para nosotros es muy reconfortante. Y ves que cuando hablan incluso de crear nuevas mazmorras, esto solo puede ir hacia adelante. Y puede hacia adelante únicamente si la comunidad se ve respaldada. Si no tienes ningún reparo en que alguien tome tu juego y haga con él lo que quiera. Y esto es importantísimo. Y además, esa comunidad necesita verte. Necesita ver que los apoyas y que estás ahí como alguien cercano. Y es que no necesitamos, nosotros como autores, seguir creando contenido oficial, por así decirlo. No necesitamos, Nick y yo, no necesitamos seguir vendiendo aventuras. No es la idea. Esa no es la idea. La idea es que la gente se enamore del proceso creativo y que puedan hacer suyo lo que quieran. Creo que podríamos seguir hablando y seguir preguntando acerca de esto. Es un tema súper interesante y a lo mejor las preguntas podrían seguir volando todavía, pero tenemos un tiempo límite. Creo que de momento lo último que les voy a preguntar es próximos proyectos, chicos, ¿qué se viene? No quiero hacer spoilers. Tú sabrás. Hay cosas que no son muy secretas. Estamos cocinando un par de cosas. Seguro que Nick va a hablar de una de ellas. Pero lo que estamos trabajando ahora mismo es un sistema, avanzando con The Bureau, algo parecido a The Bureau. Avanzando con The Bureau, la idea es crear otro sistema también, otro entorno clásico en mitad de la nada con corrupción. Y de verdad, es que me ha gustado trabajar en eso y quiero seguir. Quiero algo regresivo, algo que me lleve a experimentar cosas del pasado, otros momentos y encontrar el auténtico horror a través de ahí. Por ahí quiero ir. Tengo un par de proyectos quizás alejados de lo que estamos comentando, pero son cositas que estoy escribiendo despacito, que a lo que voy, es una idea a la que voy alimentando poco a poco. Y bueno, pues a ver qué surge de aquí. Y bueno, ahora también estoy creando contenido para otras personas, para otros proyectos. Y estamos creando cosas no solamente con Josh y yo, sino para otras personas. Y trabajo también en traducir todo este
todas estas sensaciones. Y de hecho tenemos la idea, estamos pensando en la idea de una aventura para Liminal Horror, que incluso hemos contratado la traducción al japonés. Y para mí esto es un gran proyecto. Y porque vemos que mucha gente está beneficiando de ello. Y sobre todo también ahora estamos trabajando en, como digo, también la traducción del juego que pueda llegar a todo el mundo y que la gente pueda leer y hacer suyo este juego en su lengua nativa. Y es que hay una cosa que yo no puedo hacer por mí mismo, pero no tengo ningún problema en contratar estos servicios y en que llegue a la gente y crear y retorcer el juego para que se adapte a otras culturas, como hacemos con Japón ahora mismo. Pues bueno, básicamente eso sería todo lo que vamos a cubrir en esta pequeña charla. Hay más preguntas que se quedaron a lo mejor por allí. Tengo una Oh. pequeñita. Una pequeñita. Adelante, antes de finalizar, Sose. Es para Josh. Tienes el signo amarillo en tu mesilla. Impossible Landscamps ya de Delta Green ya te ha debido ya haber llegado. Y la pregunta es si un día existiera Carcosa. Buena pregunta. Oh, that's a good question. No creo que de manera directa, pero creo que vais a ver algo muy, muy influenciado por ello en el futuro. Bueno, ahí lo tienen, amigos. Primero que nada, agradecerle muchísimo por venir, por estar, compartirnos un momento de su tiempo a Josh y a Nick. Josh, Nick, ¿dónde los puede encontrar la gente? ¿Dónde pueden encontrar su trabajo? Quizás el mejor Yeah, lugar so es en the Twitter, best place to find me is que es Goblin Archives. También tengo mi página, que es Goblin Archives. Y esta se me he puesto en todas partes. Y seguro que cuando busques Goblin Archives va a ser fácil encontrarlo. Y todo lo que os dejo es gratis. Todo es para vosotros, para lo que lo utilicéis. Quiero que la gente juegue. No, no se trata de hacer caja. La idea es, no quiero dinero para continuar, por lo tanto, todo lo que me encontréis de mí podéis utilizarlo, está a vuestra disposición. Josh, ¿dónde te puede encontrar la gente? La mejor forma de encontrarme quizás es en Twitter. Me puedes encontrar por An Enthuser o El Entusiasta. Y Pero dile que luego lo colocaremos también debajo. Pondremos en el cajetín luego. Sí, fuera de Twitter, me podéis ir al proyecto The Last Bay. Podéis también encontrarme ahí será fácil seguirme la pista. Y podéis conectar conmigo cuando queráis. También por ahí agradecer a Sose por acompañarnos en esta charla. Sose, muchísimas gracias también por estar aquí, extrañando muchísimo también por ahí a Yuli, que no se pudo dar la vuelta de Colmena. Y por supuesto, agradecer al equipo de Halloween Weekend 2022. Detrás de cámaras, por ahí no lo pueden ver, pero tuvimos a personas ayudándonos con traducción y otros detalles. Muchísimas gracias a todos. Yo soy Irving Morales de Roll Per Second. Me pueden hallar como @rollpersecond en Twitter. Y pues nos estaremos viendo próximamente, ¿cierto, José? Sí. Primero también dos cosas. Darle las gracias a Gabriel, a Gaby Cabrera, @tweets de Gabriel, porque como siempre se ofrece hacer las interpretaciones totalmente accesibles y de la manera más bondadosa que siempre podemos encontrar. Y un Twitter y un mensaje que me acaban de pasar, Julie, que no ha podido venir y que tenía ganas de contarlo, es que
ya se está traduciendo el OSR de Liminal y que la idea es que esté descargable incluso con alguna aventura propia para la época navideña. Lo que pasa es que, bueno, que tienen ahora una serie de compromisos que aquí ya lo sabéis que están con varias campañas abiertas, pero que Liminal Horror estará disponible en español para finales de año. Lo que es la versión descargable, gratuita y con una aventura. Bueno, allí lo tienen. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero hayan disfrutado esta charla casual con Josh Domansky y Nick de Goblin Archive, José y todo el equipo de Halo Weekend. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos viendo hasta la próxima. Bye bye. Bye.